Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Este es un programa especial de Código Abierto, su programa de telecomunicaciones y TIC. No estamos en esta oportunidad con nuestro invitado habitual, Carlos Guamán, que va junto conmigo a entrevistar al viceministro. Vamos a entrevistar al viceministro de Comunicaciones, a Raúl Pérez Reyes. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Bienvenidos a ambos. Bueno, la idea de esta entrevista, de esta conversación, es conversar entre los tres sobre la aprobación del proyecto de banda ancha, ¿no? Esta es una gran noticia para todos los peruanos, es una gran noticia para el sector. Y la idea es ver qué implicancias tiene esto para la estructura de mercado, para las personas, para las pymes en general, para el desarrollo, ¿no? Sí. No sé cómo plantearíamos el tema, Carlos. ¿Qué justamente siendo que el objetivo central de esta ley es contribuir con fortalecer el desarrollo del mercado, sabiendo que las políticas públicas del sector están orientadas a cobertura y competencia vinculadas con desarrollo, conceptos que además están citados al inicio de esta ley. ¿Qué beneficios podría un usuario de a pie esperar de esta ley en su beneficio y en qué horizonte temporal, qué tan pronto? Bueno, hay una cosa importante que tomar en cuenta, ¿no? El desarrollo futuro de las telecomunicaciones, no solo en el Perú, sino en cualquier parte del mundo, creo que se puede mirar en tiempo presente para traer un poco, o sea, podemos traer el futuro al presente si vemos lo que está pasando probablemente en Corea. Corea es un buen reflejo de lo que va a ser el futuro para el resto del mundo los siguientes 5 o 10 años. Y Corea, por ejemplo, tiene, para solo darles un dato, ¿no? Han comenzado el tráfico de datos a aumentar a velocidades muy importantes. Solamente en los últimos 2 años, el tráfico de datos, o sea, Internet, se ha multiplicado 44 veces. No 44%. 3 años, ¿dices? 2 años. De forma exponencial. O sea, no es 44%, es 44 veces. O sea, 4.000 y 5.000%. Sí, es una barbaridad. Entonces, claro, obviamente eso lo que está reflejando es todo el tema del desarrollo de smartphones, su reducción de precios, integración de los dongles, los USB de conexión a internet móvil, las tabletas que cada vez son más masivas en sus distintos formatos. Entonces, la verdad, el mundo del futuro es un mundo con una gran necesidad de transporte de datos. Ya no tanto para voz, la voz es un... También es un dato, o sea, está convergente. Claro, me decía alguien en la industria, hace poco me decía una cosa muy graciosa, y es, hasta hace muy pocos años el Internet era valor añadido a las redes de telefonía de voz, vamos a decir, ¿no? Y ahora va a pasar exactamente al revés, es decir, la telefonía de voz va a ser un valor añadido a las redes de transporte de datos. Entonces, ¿qué ocurre? En esa línea está claro que el futuro es un futuro de transporte de datos. O sea, es como si supiéramos hoy día que lo que viene en los siguientes 5 años son automóviles que requieren una mayor velocidad y que por lo tanto también se requiere un mayor número de carriles por cada calle, ¿no? Hoy día todos pensamos en calles de 2 o 3 carriles y que la tecnología nos diga, ¿sabes qué? El futuro del desplazamiento físico va a implicar que tengamos 10 carriles por calle. Entonces, si ya lo sabemos, que es lo que sabemos hoy día, que se va a requerir gran capacidad de transporte de datos, entonces lo que tenemos que hacer es ir adaptándonos a ese proceso. La construcción de la red dorsal no es una propuesta para ahora. O sea, no es que en este momento va a resolver el problema, del Perú. No, la verdad. Exacto, es un proceso. Porque tampoco se trata de tener solamente equipos y fierros y cables conectados si no hay servicios, si no hay aplicaciones que corran sobre ella. Quizás hablemos luego de un momento de ese tema, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, la red dorsal lo que está haciendo es poniendo un poco como estrategia de desarrollo del país en el sector telecomunicaciones el tema del transporte. Es decir, necesitamos asegurar capacidad de transporte a nivel nacional, cuando menos en las 195 capitales de provincia, para que el ciudadano de a pie, de aquí a 5 años, pueda estar tranquilo y recibir un correo electrónico con un attachment, con un archivo adjunto grande, y no tenga que esperar, como le pasa hoy día a un ciudadano de Iquitos, 1 hora para bajarse ese correo, por ejemplo. O sea, probablemente el paradigma perfecto de lo que no queremos que ocurra es Iquitos. Es una ciudad que es el 4.º destino turístico del país, la ciudad amazónica más importante del país,
una ciudad además de bonita, atractivo turístico, un gran desarrollo y un potencial desarrollo económico, y sin embargo tiene un internet satelital que no por culpa de los operadores, sino porque no se ha hecho nada por resolver este tema, es la verdad se vienen en condiciones que son deplorables. Entonces, claro, necesitamos llevar banda ancha de verdad. Eso no es banda ancha, eso es banda angosta, literalmente banda angosta. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene ciudades como Iquitos donde el concepto de comercio electrónico, la integración de Iquitos al mundo de cara al internet, a la venta de servicios, está limitada a eso. O sea, si los proveedores de Iquitos tienen sus servidores alojados en Iquitos, no los va a ver nadie. Y bajar un video en un smartphone en Iquitos es algo impensable. No, a nadie se le puede ocurrir. Si enviar un correo ya es una hazaña. O sea, claro. Entonces, eso obviamente plantea retos muy importantes porque tenemos que estar preparados para esa infraestructura de transporte. Ahora viene el tema. Pero en teoría, el sector de las telecomunicaciones en el Perú se desarrolla en el marco competitivo y nosotros estamos convencidos de que así tiene que ser. Ese es el derrotero, ¿no? Un mercado de telecomunicaciones competitivo, donde el tráfico de datos va a marcar la pauta, no es lo que vemos un poco en el horizonte. Y competitivo, perdón, significando mejores servicios, mejores precios. Primero, más empresas. Segundo, mejor calidad de servicios ofrecidos, llámese mejor overbooking, mayores velocidades, mayores capacidades de bajada de información, ¿no? El del download, y también significa menores precios. O sea, yo creo que esa es la competencia que todos queremos. La verdad, si uno compara el precio de un megabit por segundo en una relación 1 a 1, es decir, sin overbooking, y vemos que ha venido pasando en los últimos 10 años, la reducción de precios ha sido importante. Aunque todavía estamos bastante por encima de la región. Claro, me refiero en los hubs, en los hubs de las salidas de los cables de fibra submarina. Claro. Cuando miras a esos niveles, totalmente. O sea, tú ves ahí una reducción impresionante de precios de 10 años para acá. Y además con capacidades que hoy día te pueden dar que antes no te daban, ¿no? O sea, estamos hablando de lambdas ya de 400 megabits por segundo, hasta gigas. ¿Ah? Gigas. Perdón, 400 gigabits. Claro, sí. 400 gigabits por segundo. Y hasta hace un año hablábamos de 2.5 gigabits. O sea, estamos hablando de crecimientos de 200 veces, o sea, en 2 años. O sea, en capacidades de transporte ya a nivel de los equipos ópticos, ¿sabes? Sí. De la fibra. Entonces, el tema es que el Perú sí necesita prepararse para ese proceso y claro, el mercado ha ido haciendo este proceso básicamente a través de lo que el mercado mejor sabe hacer, que es operar donde hay rentabilidad. Y es difícil que le podamos pedir a una empresa privada que invierta donde no es rentable. Su lógica es justamente invertir, porque lo que buscan sus accionistas cuando invierten es esperan un retorno razonable de esa inversión, a una tasa razonable, en un plazo razonable. Y entonces, claro, si yo voy a invertir en un sitio en el que no hay demanda, o la demanda es muy pequeña, o con una disposición a pagar muy baja, no voy a invertir. Mejor no voy. Exacto. O sea, es racional que un inversionista privado opere así. La verdad, en cualquier parte. No importa la nacionalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro diagnóstico es que hay un grupo importante de capitales de provincia, ni siquiera hablo de distritos, sino de provincia, en el que por el número de distritos, o por el nivel de pobreza, medido en términos de los quintiles de pobreza del INEI, la verdad va a ser difícil que llegue un operador sin digamos, el subsidio del Estado. O sea, ahí va a ser difícil que eso ocurra. Hay otro grupo, que es el grupo donde probablemente sí hay un espacio para que el mercado lo resuelva, pero lo va a resolver con una sola empresa. Sí, donde lo que vamos a ver, en el mejor de los casos, es uno. Entonces, claro, la gran preocupación que tenemos en el Ministerio es ¿y qué ocurre si... bueno, está un grupo en los que no van a llegar. Entonces, ahí está claro que intervenimos. Pero también está claro que en el espacio donde va a haber un solo operador, que el resultado va a ser el que va a ser. Cualquier monopolio, lo que hace cuando tienes una situación monopólica es poner precios altos. Es su negocio. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado, obviamente, es decir, ok, yo quiero más bien generar un entorno competitivo, porque si permitimos que haya monopolios a esos niveles en las ciudades, que siendo pobres podría tener espacio la entrada de un operador privado, va a haber uno solo. Entonces, lo que necesitamos ahí es asegurarnos que las condiciones sean competitivas. Y donde no haya la decisión de entrada de un operador privado, el Estado será el que lo haga. Una cosa importante es que en este segundo grupo de ciudades, que es donde podría haber espacio para uno, está además mirado a lo largo del tiempo. Y entonces, claro, estamos probablemente pensando que eso va a ocurrir en los siguientes 10 años. Y entonces, como me decía alguien muy bien, la situación del Perú, si espera que esto ocurra de aquí a 10 años, va a ser totalmente distinta de la si adelantamos este proceso y lo traemos ahora, al presente.
porque obviamente va a cambiar tanto el patrón de desarrollo ahora, si lo hacemos, si invertimos recursos ahora, que cuando pensemos en 10 años en lograr esto vía el mercado, la inversión privada, digamos, sin ningún tipo de subsidio estatal, lo que va a ocurrir es que vamos a tener a un país que va a seguir en la cola de la región en Internet. Somos el país de los 7 primeros países, de los 7 países más grandes de la región. Digamos, hemos crecido y estamos en un grupo de América Latina distinto a lo que estamos, y que queremos mantenernos ahí. Bueno, en ese grupo estamos en el último lugar en penetración de Internet. Con 4% o 5% incluyendo móvil versus más de 10 en Chile. Y a mí me interesa traer esto junto con uno de los problemas que me parece más cruciales que estamos viviendo actualmente en la escena nacional, que es el problema de la relación entre el Perú y las provincias, la inclusión social y la necesidad de infraestructura que articule y que haya posibilidades de generar desarrollo al interior del país de manera contundente y competitiva. ¿No? Si no se hiciera, o sea, si se pierden esos 10 años tejiendo una red, ¿qué consecuencias trae para el proyecto de inclusión? Yo creo que no solamente para el proyecto de inclusión, sino para el país. O sea, en términos de desarrollo económico, nosotros no hemos hecho la ruta que han hecho otros países de tener primero una industria pesada, luego desarrollar una industria de bienes de capital y luego una industria, digamos, de desarrollos científicos, ¿no? De investigación y desarrollo, que es un poco la historia quizás de alguna forma de Corea del Sur, algo la historia de China o la historia americana, inglesa. Nosotros no hemos hecho esa senda de desarrollo, más bien estamos haciendo un salto de alguna forma, o intentamos hacer un salto en el que obviamente el componente de investigación y de desarrollo tecnológico son importantísimos. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros esperamos a que esto se resuelva en el marco de la inversión privada en un lapso de 10 años, la verdad vamos a perder competitividad todo este tiempo. Y lo que hoy día estamos tratando de hacer, que es darle valor agregado a nuestros productos, de nuestras materias primas, pues lo vamos a perder. En 10 años, muchas de las materias primas que hoy día existen van a tener menos valor de lo que tienen hoy día. Hoy día creció muchos commodities por el efecto de la demanda de China, pero eso no va a ser así los siguientes 10 años. Y entonces lo que está claro es que como país tenemos que nuestra estrategia es comenzar ahora a darle valor a los bienes que producimos desde el punto de vista del comercio internacional. Y en ese entorno, si no tenemos una industria de TIC desarrollada, bien montada, con centros de almacenamiento de datos, con apps, con programadores, con analistas, con gente que hace aplicaciones comerciales para todo tipo de negocio, pues la verdad vamos a seguir siendo simples exportadores de materias primas. Entonces, va a ser difícil que pasemos a integrar la materia prima al nivel de convertir una industria pesada de la materia prima, luego una industria tecnológica con la materia prima. La verdad podemos dar el salto. Entonces, en esa línea, demos un segundo nada más, es importante el tema de la red dorsal, porque va a permitir justamente traer al presente eso, pero traer al presente ¿para quién? Primero para el ciudadano, que va a poder tener ahora un internet más rápido, en su casa, en su teléfono celular, en su dongle, en su internet móvil, para la pyme, que requiere vender sus productos y que tiene que tener una pequeña red local dentro de su negocio, para, por ejemplo, sus 4 o 5 trabajadores puedan recibir órdenes y pedidos de compra de clientes que compran a través de la web. O una aplicación en la nube. O una aplicación en la nube, o vender, por ejemplo, almacenamientos de datos. O tener una conferencia telefónica vía Skype con un proveedor europeo. Exactamente. ¿No es cierto? Sin todos esos problemas de conexión en la red que nos sale siempre. O sea, es una tragedia que cualquier persona que se comunica, por ejemplo, vía Skype o alguna de estos software de videollamadas, cuando yo he visto comunicaciones dentro, por ejemplo, de Estados Unidos, y no surgen estos problemas que tenemos acá. Siempre que hay comunicaciones con el Perú, aparece el problema de problemas con la velocidad de la comunicación, porque tenemos todavía un problema serio de velocidad que tenemos que resolver. Y entonces, la red dorsal lo que está haciendo es poniendo el primer paso para asegurar que el sector no se mantenga en este atraso que ya tiene, y que más bien recuperemos algo de lo que hemos perdido. Y esto es una cosa que es importante, porque no hay que solo mirar la red dorsal, porque la red dorsal sola, nuevamente, como decía hace un momento, es fierro, es cables, es equipos, cemento, fierro. Lo que necesitamos es que la red dorsal forme parte de una estrategia que luego viene, que es telemedicina, teleeducación, aplicativos, tener, por ejemplo, estamos pensando en hacer concursos, por ejemplo, para estudiantes universitarios de aplicaciones móviles en Android, en mobile, ¿cómo se llama? Para iPhone. O sea, es una cosa que tenemos que comenzar a pensar como país
Tenemos que comenzar a cambiar el switch, o sea... No, que es algo que conversábamos con Carlos hace casi un año cuando empezaba a discutir de ese tema, que es la clave para poder acercar el Estado al ciudadano. Es decir, lo que tú decías es que para que el ciudadano de Cajamarca sienta de que efectivamente digamos, el Ministerio de Salud le llega con una calidad de salud distinta. Lo mismo que el de Iquitos o el de Cusco, que el de Lima, ¿no es cierto? Y una educación de otra calidad, etcétera. Y para eso, señor viceministro, la red dorsal nacional, ya que usted menciona aquello de donde no llega un privado, entonces ahí está. Donde pueda llegar un privado, ahí la red dorsal, ¿va a estar o no va a estar? Claro, en principio la idea es que es una inversión complementaria. Es decir, donde están las redes, los privados actualmente, la red dorsal no va a estar... La norma alude al término subsidiaria. Exactamente, que es un principio que está en la Constitución, básicamente, que hace alusión a que el Estado tiene un rol subsidiario, ¿no? En la medida que el Estado no va a duplicar la inversión que ha hecho el privado. A menos que por una ley disponga que por interés nacional sí tenga presencia. Bueno, la verdad, en la misma ley, si usted lee en el artículo 3, se declara en necesidad pública e interés nacional la red dorsal. Pero también tenemos claro que no tendría sentido desperdiciar recursos para duplicar la infraestructura de red si es que esta opera de forma competitiva. La verdad, si está operando de forma competitiva, no tendríamos por qué intervenir. O sea, un solo operador no sería competitivo en realidad. Probablemente ahí estemos pensando que probablemente el operador de la red dorsal tenga que entrar ahí, porque si no hay certeza de que vaya a entrar uno más, pues lo que va a pasar es que estamos configurando monopolios. Y justamente lo que tiene que hacer el Estado, cumpliendo también una obligación, es evitar la formación de monopolios, ¿no? Y en ese sentido, la existencia ya no de uno, sino de dos en el Ministerio, ¿es entendido como un entorno competitivo? La verdad, no necesariamente. Va a depender del perfil, digamos, comercial de estos. Por ejemplo, ¿no? Hay de uno de los operadores de las 3 operadores de red dorsal, digamos, hay 2 que son los más grandes y uno que tiene una parte importante del país, pero es como el tercer operador de red de fibra óptica, digamos. 2 de ellos son integrados y uno de ellos es neutro. Es neutro, exactamente, ¿no? Entonces, de los 2 integrados, hay uno que prácticamente no vende, por ejemplo. Correcto. ¿No? O sea, que básicamente utiliza la red para su propio servicio, lo cual es totalmente lícito, no está obligado a vender, no tendría por qué venderle a nadie. Entonces, claro, con lo cual, en algunas zonas del país tenemos un solo proveedor, por ejemplo. Correcto. ¿No? O sea, incluso y en la red existente. ¿Eh? O sea, entonces, ahí hay un tema que es que vamos a evaluar seriamente si en este caso compete que entre el operador de la red dorsal o si se establezca regulación de tarifas, modificando el esquema de regulación de tarifas de larga distancia nacional que existe actualmente, que es un mecanismo regulatorio ya obsoleto, porque está pensado en tráfico de voz, y esto es tráfico de datos, ¿no? O sea, entonces, eso es un poco como estamos, digamos, pensando trabajar. La propuesta es que, como está ahora el proyecto de la red dorsal, lo que, digamos, ya aprobó el perfil SNIP y que estamos terminando los estudios, esperemos a mediados de julio, a nivel de factibilidad SNIP, ya están bien avanzados los estudios. Es un proyecto complementario a la inversión a las redes que ya existen actualmente. Correcto. Le hemos preguntado sobre cuál es el entendimiento del Ministerio sobre el caso de la presencia de 2 operadores, no por jugar con los números, sino porque el caso peruano, conocemos, se caracteriza por ser el más concentrado de América Latina, en el sentido de que 2 operadores pesan 90% o más de los ingresos, versus un promedio de 50-55% en América Latina. Entonces, esos 2 no es un número arbitrario, sino corresponde a una situación no de monopolio, porque 2 mono es 1, 2 son 2. Duopolio es un término que habría que explorar jurídicamente, pero que en términos económicos es más o menos como la dinámica del mercado se presenta. Y en ese sentido, aquí aludía en el artículo que usted comentó, que el Estado intervendrá de manera subsidiaria en zonas donde no participa la inversión privada. Entonces, ¿qué es diferente que decir que donde participe uno, donde participen 2, pero que por interés nacional se establezca que sí es conveniente, entonces se contempla que la red dorsal tenga cobertura? Por eso que usted se fija bien en la disposición 9ª complementaria, ¿no? Excepcionalmente por circunstancias técnicas y económicas, el Estado se reserva el derecho de participar en el desarrollo de la red dorsal nacional de fibra óptica en otras zonas distintas a las previstas en el artículo 8. Correcto. Por lo tanto, el tamaño de la red dorsal no sería tan pequeño en el sentido de que las zonas donde hoy o en los próximos años, como usted aludía, ¿no? que es lo que esperamos como tendencia, lo que uno o los 2 operadores más grandes tienen como comunicado al mercado respecto a sus planes de inversiones, es bastante ambicioso. Si la red dorsal se limitara a las zonas no atendidas por 1 o 2 de ellos, quedaría con el paso de 2 o 3 años más
un porcentaje de cobertura nacional relativamente pequeño. Sí, eso, ahí digamos, el nivel de cobertura actual, que digamos, lo que no está cubierto por fibra óptica es aproximadamente 140 capitales. De esas, probablemente, si esperáramos los 10 años siguientes, veríamos aparecer probablemente entre 50 y 60 a lo más. Ese es nuestro cálculo. La verdad, no más. El resto son capitales de provincia que tienen menos de 6.000 habitantes, ¿no? Con lo cual es difícil, salvo que sea un centro poblado con trabajadores de un yacimiento minero muy bien remunerados, que no es lo que se observa. Estamos hablando de centros poblados con un número tan pequeño de habitantes que difícilmente podremos esperar que ahí surja una demanda y una disposición a pagar que justifique una inversión de las magnitudes que esto requiere. No es poco dinero el que se requiere, estamos hablando de inversión en cámaras, en ductos, en otros casos en postería, que obviamente hacen que con centros poblados tan pequeños, con ingresos promedio tan bajos, difícilmente podría hacerse algo. En esos casos el Estado va a ser el gran articulador en términos de que su demanda, la demanda de la posta de salud, del colegio, del alcalde, del comisario, van a ser el eje que va a financiar la expansión en esa zona y que va a permitir que estos centros poblados tengan alguna forma de acceso. O sea, la verdad estamos replanteando el concepto de acceso universal, ¿no? Porque vamos a hablar ahora de ciudadanos que van a tener acceso al Internet a través de servicios indirectamente, ¿no? La posta de salud, una cabina probablemente, porque tampoco podemos pretender a través de esta ley o a través de políticas destinando fondos de fondos públicos o de fondos del Tesoro para esto, que todos los ciudadanos del Perú tengan Internet en su casa. O sea, la magnitud de la inversión es tan grande que no, digamos, tendremos que dejar de hacer otras cosas, no solo en telecomunicaciones, sino en agua, electricidad. Por eso es que el proyecto tiene en principio un límite, que es el mundo de las provincias. FITEL lo va a actuar en el mundo de la provincia, en la relación de la provincia con los distritos. Ahí van a ser proyectos de FITEL. Por eso ustedes se dan cuenta, si no recuerdo más, el artículo 13, no recuerdo el numeral exactamente, el numeral 13 punto algo, si no recuerdo, que habla de la participación de los operadores de los gobiernos regionales. Permítame solo un segundo para leérselo. Hay una parte en la que se hace alusión a los gobiernos regionales. Sí, respecto al financiamiento. Sí. O sea, tendría que... Por la envergadura de las inversiones. Exactamente, referidas. porque lo que ocurre es que lo que tenemos es, en algunos departamentos, regiones, la magnitud de las inversiones son grandes. Más de 100 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando me refiero a la inversión, no en la red dorsal, sino para la inversión capilaridad, desde la capital de la provincia hacia los distritos. La capilaridad distrital requiere en algunos departamentos más de 100 millones de dólares, porque nuestro país es complicado. La geografía, digamos, Dios nos ha dado un país muy hermoso, pero también muy complicado geográficamente. Y entonces eso nos trae, por ejemplo, que hay departamentos con inversiones encima de 100 millones de dólares. Si pensamos en 24 departamentos a un ritmo de 80, 100 millones de dólares, la verdad estamos hablando de una inversión grandiosa que obviamente un solo gobierno no va a poder abordar, primero. Y la otra cosa es que muchos gobiernos regionales ya disponen de recursos. Entonces podemos hacer un financiamiento parcial, el gobierno central y el gobierno regional, y trabajar conjuntamente por resolver un problema de acceso que tenemos identificado ya unos 4 o 5 departamentos en los que el canon más que sobra para la contribución de la mitad de lo que se requiere, y la otra mitad la pondríamos nosotros probablemente, y que nos permitiría tener a esos departamentos a un nivel de cobertura de primer mundo, al menos al nivel de la dependencia estatal, con una cabina que le daría acceso a los ciudadanos, más un colegio que tenga, digamos, conexión a internet decente, a unas velocidades bastante decentes. Y entonces ese es un poco el horizonte del proyecto, y es la idea, por eso, de convocar a los gobiernos regionales y que estén participen activamente. Exactamente. Ahora, una consulta para que simplemente de repente no ha quedado claro para algunos que que han estado viendo la conversación hasta ahora. Eso significa que, por ejemplo, en el diseño de la red dorsal en la cual están cada una de las capitales de provincias, suponte que estamos hablando de Chiclayo. En Chiclayo hay red dorsal, o sea, hay red de fibra, ¿no? Sí. De otros operadores. ¿Ya?
Sí, en la lógica, pero hay provincias cercanas a Chiclayo que probablemente no tienen o quiere alguien entrar y conectarse a la red dorsal para poder usar esta lógica de la red neutro. Pero en la lógica subsidiaria de repente no hay una red que sea propiamente la red neutra. Habría de alguna forma, ya sea, está contemplado cómo es que en Chiclayo, independientemente de que sea un nodo con red propia, sea un nodo de la red dorsal y que por lo tanto tenga la misma lógica de acceso amplio para que un ISP se interconecte en Chiclayo y de ahí pueda armar red. Mira, nosotros en el diseño que estamos trabajando actualmente, que todavía está, digamos, en la parte de ingeniería, estudios de demanda de ingeniería, y estamos evaluando cuáles son las rutas críticas. Obviamente el proyecto no toma en cuenta la red existente en cuanto a duplicar en todos los tramos, porque justamente la idea es que sea complementario. Pero eso no quiere decir que el proyecto no pueda en algunos puntos acercarse a la red existente. De hecho, va a hacerlo. Claro. Para empezar en Lima. O sea, Sí, para empezar en Lima. claro. Y probablemente lo va a hacer también en unas 2 o 3 ciudades a lo largo de la costa, porque necesitamos, o sea, la lógica del proyecto opera bajo la lógica de anillos. Entonces necesitamos que tengamos posibilidad de respaldar el proyecto en varias rutas. Entonces van a haber anillos más pequeños, luego anillos un poco más grandes. Entonces, en esa lógica, sí necesitamos tener salida. Por ejemplo, necesitamos tener una salida por Piura hacia la fibra que está en Máncora, por ejemplo. No solamente la salida en Lurín con la fibra que está acá en Lurín. Probablemente también vamos a necesitar una salida por el sur, en la Portagna, para poder tener que el operador tenga la posibilidad de sacar señal e ir por Arica, ¿no? Como que también vamos a salir por Iñapari para poder conectarnos con Brasil, con quien ya estábamos conversando, para poder salir por el otro lado del Atlántico, por el Atlántico. O sea, la idea aquí es que esto tenga redundancias tan altas que la verdad la probabilidad de que se quede un grupo de provincias o algunas provincias sin servicio sea muy baja, ¿no? Claro, Porque claro. ese es un poco el diseño y en línea con eso, pues algunas ciudades en las cuales ya hay fibra serán punto de referencia de la red dorsal, básicamente para asegurar el respaldo de la misma, ¿no? O sea, pero no es que, o sea, y obviamente en esos habrá tramos pequeños en los que de repente podamos proveer servicios, pero no van a competir realmente con los operadores ya existentes, porque ellos normalmente venden de esas ciudades a Lima y viceversa. En este caso, para nosotros el tramo es un tramo básicamente de paso, ¿no? Entonces, esa es la idea con la que estamos trabajando. O sea, ¿no habría una opción en la que un ISP local quiere coger desde algún punto la red dorsal en Lambayeque y decir, desde aquí yo quiero extender la red para llevarlo a otra provincia? Bueno, no, sí. O sea, habría un punto, digamos, un punto, un nodo de acceso. Bueno, lo que puede ocurrir es que un privado, Sí. una ISP, entendido como un privado, es un proveedor de internet para que Sí. se entienda que es un ISP, pueda él hacer un tendido de red, por ejemplo, y pueda acercarse a la red de, ¿cómo se llama?, de la red dorsal Y se conecta. y se conecta, pero, claro. pero lo que voy, pero en Chiclayo, en la cual actualmente pasa la fibra existente, de repente, o sea, puede no haber fibra nueva, pero hay fibra, pero se habría un nodo que tendría que sería parte de la malla de la red dorsal. Sí, claro, claro. Y por lo tanto con las mismas condiciones que tendría alguien, no sé, en Apurímac o Claro, en claro. Iquitos. Y efectivamente lo que haría el operador, el ISP, es transportar, por ejemplo, de Lima a Chiclayo a través de algún operador, alguno de los tres, Y luego de ahí estaría- entrar por el operador. Sí, sin ningún ¿no? problema. Porque eso es fundamental, porque si no estaríamos hablando de toda esta red dorsal en la cual habían elementos de competencia que estábamos hablando en la primera parte de la conversación, Sí. que no se estarían cubriendo porque el 90% casi de la población estaría cubierto por los operadores existentes y entonces se generaría un problema en la que no se estaría resolviendo uno de los temas más importantes, que es competencia, ¿no? Exactamente. No, sí, eso está claro. O sea, no habría ningún problema. O sea, de hecho, como le decía, van a haber varios puntos en los cuales la fibra va a bajar hacia la costa, porque la verdad básicamente la fibra actual está en la costa, con lo cual la fibra del operador de la red dorsal está en el resto del país, sierra y selva. Entonces, va a haber puntos en los que va a bajar a la costa con lo cual va a haber la posibilidad que se Y hay combine. otro tema que me preocupaba para cerrar esta parte, digamos, de la subsidiariedad o no. Efectivamente hay red en toda la costa, pero yo recuerdo cuando conversábamos al inicio del gobierno, creo que era septiembre, octubre, que nos visitaste,
Entonces decías, vamos a poner, y conversando con otra gente también del ministerio, que el parte del proyecto era poner como sobrecapacidad en la fibra. O sea, es decir, que hayan pelos, porque justamente porque decía, porque la dinámica, si nosotros hacemos una proyección lineal de la demanda existente, se tendría que poner, pues no sé, X pelos de fibra. Pero como sabemos que es exponencial y el costo marginal de poner más fibra es pequeño, vamos a poner algo que estemos muy preparados para lo que son los próximos 20 años. Exactamente. Entonces, pero de repente te encuentras con, o sea, entonces tú de repente tienes en sitios donde no se aprovecharía eso, no tienes esa capacidad y tienes inversiones que se han hecho, pero que ya están hechas, que ya se puso, que no se tomaron las decisiones con esa perspectiva, y tienes una fibra que no te va a permitir hacer telemedicina como corresponde, o sea, podrías encontrarte con un tema en la que no se puede alcanzar el potencial que el Estado requiere para brindar los servicios al ciudadano, que era nuestra preocupación más importante, y generar competencia. Claro, por eso está el tema de esta cláusula novena, ¿no? Justamente la cláusula novena es una de esta disposición complementaria, justamente lo que apunta es a que en situaciones excepcionales, cuando uno observa... Hay la capacidad. Sí, sí, exactamente. Interviene. Sí. Interviene. Claro, ¿qué pasa, por ejemplo? O sea, el estándar hoy día es operar con redes DWDM, ¿no? Entonces, estamos hablando de velocidades y capacidades, para ponerle capacidades de transporte, pues, impresionantes. Hoy día, sí, en un hilo de fibra, pues, la cantidad de colores que se pueden iluminar y la capacidad que tiene cada uno de ellos, cada color puede estar moviendo entre 100 y 400 gigabits por segundo. Entonces, eso, por ejemplo, solo la demanda del Estado hoy día es aproximadamente 25 gigabits por segundo a nivel nacional, ¿no? Entonces, si pensamos en 44 veces, claro, ¿no? Pensando en el paradigma coreano, es claro que aún así todavía con 2 pares de fibra estamos... Está resuelto. Sí, porque lo que está ocurriendo es que es la misma fibra que se está comenzando a multiplexar. Exactamente, multiplicar, para que no suene tan técnico. Nos está multiplicando en términos de capacidad la misma fibra. O sea, es como si por la misma carretera ahora comienzan a pasar ya no 10 carros, sino 500 carros, y en 5 años pasan 100.000 carros, porque la verdad esa es la magnitud del crecimiento. Entonces, yo creo que la capacidad en la que se está pensando, que es una capacidad que está vinculada con la demanda del Estado, la demanda que se planea que crezca de algunos operadores de cable, por ejemplo, porque los cableros van a ser unos clientes importantes probable de esta red, ¿no? O sea, van a comenzar a dar internet en sus espacios geográficos, y lo único que tienen que hacer es conectarse a la red dorsal a precios regulados, y van a poder tener un internet, digamos, bastante competitivo, ¿no? Entonces, yo creo que todos ellos esta demanda que estamos justamente estimando, nos va a permitir, cubrir, la proyección que estamos haciendo es como para tener cubierta la demanda de los siguientes 20 años. Con una cosa importante, y es que el operador de la red dorsal, que es va a ser un concesionario privado, va a tener un contrato de concesión por 20 años, cuando menos. Estamos viendo si es 20 o 30, es una cosa que estamos viendo. Pero la idea es que ese contrato de concesión va a tener reglas como, por ejemplo, aumentos de capacidad si es que en algún momento la red comienza a congestionarse. O sea, van a haber una serie de arreglos contractuales que van a permitir resolver problemas como estos. Por ejemplo, si es que aún así nos queda corta la estimación de la demanda, bueno, se reconocerá y bueno, el Estado tendrá que pagar eso a través la idea es que lo pagan las tarifas. Si la demanda se agota la capacidad, quiere decir que hay demanda para esto, y probablemente al mismo operador le convenga hacer la ampliación. Y por mercado lo va a hacer sí, más allá del contrato con el Estado. Exactamente. Sobre el concepto de operador neutro, que está mencionado de manera muy explícita en la norma, y además asociado a uno de los conceptos que están en el capítulo de generalidades sobre la declaración de necesidad pública e interés nacional de la masificación de la banda ancha en todo el territorio nacional en condiciones de competencia. Y operador neutro para los televidentes significa un operador que no tenga clientes finales. Y es neutro en el sentido de que no compite con sus clientes. O sea, no está integrado verticalmente. No está integrado verticalmente. Si ponemos el caso de los 2 operadores dominantes en el país, que tienen hoy día negocios integrados, están integrados verticalmente, tienen clientes finales y tienen redes de transporte. Si uno de ellos formara una compañía distinta, subsidiaria, que no tenga clientes finales, al ser una subsidiaria nueva, de acuerdo con el espíritu de la norma, ¿podría participar como postor en el concurso como operador de red dorsal? Nosotros creemos que sí, y quiero explicarte un poquito pues, la lógica aquí. Sobre la integración vertical,
ahí se ha hecho y escrito mucho a nivel mundial en los últimos 100 años. Yo, además de ser viceministro de Comunicaciones, he trabajado muchos años vinculado al tema de política y competencia. De hecho, soy miembro de la Comisión de Libre Competencia Indecopia, además. Y una de las cosas que uno observa es que el problema de la integración vertical y su afectación a la competencia no se resuelve desintegrando verticalmente. Durante años, por ejemplo, el paradigma de AT&T, se creyó que bastaba con desintegrarla para asegurar que el mercado fuera competitivo. Cosa curiosa, si uno mira hoy día el sector de las telecomunicaciones en Estados Unidos, se ha vuelto a integrar. y la verdad, el problema no es la integración vertical. El problema es asegurar que las relaciones verticales sean competitivas. Y en ese marco, por eso es importante, lo que pusimos aquí básicamente es para asegurar que este operador de la red dorsal sea neutral en términos de que sea una empresa, una sociedad anónima, distinta de las que puedan ser sus afiliadas. De forma tal que si, por ejemplo, fuera Telefónica o fuera América Móvil, y ellos fueran los que ganaran esto, tendrían que crear una empresa aparte, en la cual, con contabilidad aparte, con cuentas de ingresos y gastos aparte de los cuentos, tendría que, digamos, por ejemplo, establecer contratos con sus empresas afiliadas, pero contratos que son públicos, no son secretos, exactamente en el mismo régimen de interconexión. Si ustedes, por ejemplo, observan hoy día, Telefónica Móviles tiene un contrato de interconexión con Telefónica Fija. Y cualquiera que encuentre en ese contrato una ventaja respecto del contrato que tiene, puede pedir por aplicación del principio de no discriminación el mismo trato. O sea, la idea es que el operador de la red dorsal, al margen de si está integrado verticalmente o no, tenga en su relación con los terceros y con los propios el mismo trato. Y eso no se resuelve prohibiendo la integración vertical, porque la integración vertical, o sea, la prohibición de la integración vertical en muchos casos ha tenido más problemas que logros, digamos, ¿no? Nosotros creemos que en este caso una buena regulación, básicamente una buena supervisión de parte del regulador, es la que va a resolver este problema. Justamente en ese punto, ¿no? Es cierto que los equipos técnicos de la autoridad y del regulador son absolutamente solventes y sobre eso en el mercado hay bastante consenso. Sin embargo, usted dice que no lo resuelve. La pregunta que le haría es, está bien que no lo resuelva, pero al menos no facilitaría las condiciones en el contexto en el cual Perú tiene la poco deseable condición de ser el mercado más concentrado de América Latina. Y eso a pesar de que el marco normativo sí crea las condiciones para que el entorno competitivo sea muy sano, pero en la vida real, en el hecho real, no es así. Claro, es que el problema de la concentración en el mercado de telecomunicaciones no está en el transporte. O sea, es parte del problema del transporte. O sea, justamente el tema es si el operador, vamos a decir, el que no está integrado verticalmente, consigue que el transporte se le provea en condiciones competitivas equivalentes al que fuera regulada, que es lo que va a pasar. Y que hoy no ocurre. Claro, hoy día no ocurre, justamente. Entonces, justamente la idea es, con eso evitamos, justamente, o sea, lo que vamos a hacer es generar una competencia ficticia entre plataformas. O sea, es un operador pequeño que no está integrado verticalmente, va a poder, a través del transporte que va a estar regulado vía el operador de la red dorsal, competir de cara a cara con los operadores grandes. Es el ejemplo de los operadores de Internet que estamos operando, por ejemplo, con WiMAX, con la 2.5. Pero eso no implica costo de transacción también de vigilancia al operador, Sí. digamos, que estaría integrado verticalmente, Así es. porque hay como un estímulo perverso, cruzado, de estar, impidiendo la competencia. Y lo vemos en los Es un estímulo natural, y ¿no? racional y válido incluso, ¿no? Claro, por eso es que necesitamos que el regulador sea el que se encargue de la supervisión de esta relación. ¿Y eso no puede implicar costos onerosos para el Estado que se ahorrarían? No, porque la verdad lo que está ocurriendo es que vamos a pasar de un mundo en el mundo actual es un mundo de regulación todavía de tráfico de voz, pero en muy poco tiempo la verdad el tema de la voz va a ser un tema totalmente histórico y donde ya incluso la interconexión de redes como la conocemos hoy día va a desaparecer porque ya las redes que operen en LTE no van a necesitar interconectarse. O sea, va a ser una comunicación por datos y ahí el tema pasa básicamente porque sí necesitamos a un regulador que tenga la capacidad de supervisar esa función. En el mundo, el esquema, digamos, en general ha sido ese. O sea, si nos miramos el caso de Estados Unidos, intentaron en algún momento provocar esta separación vertical, que fue la decisión de los 80s, y lo que les ha mostrado la experiencia es que al final no ha dado un buen resultado. O sea, la situación actual hoy día de la industria de telecomunicaciones americana es que curiosamente se han vuelto a integrar
a los que fueron desintegrados hace 25 años con todo el escándalo que hubo en aquel momento. Yo coincido con lo que dices en el sentido que no, una cosa no implica la otra necesariamente, pero sí implica una decisión política y un mandato al regulador que muy claro, Sí, porque claro. es en cosas que no son aparentemente telco, donde podría impedir que realmente los objetivos de esta red se cumplan, que Sí, es- claro. uno debe ser la competencia. Sí. Está en los procesos, en si es que hay, o sea, si hay subsidiariedad en los tráficos, aunque no se cobre, lo que mencionábamos, Juan Carlos, hace un momento, antes de la entrevista, decíamos, oye, ¿y qué pasa si es que está integrado en los puntos de interconexión entre el que opera la red de la empresa madre y la otra, y hay tráfico que no se está cobrando? Tiene que haber una supervisión técnica o acceso a qué es lo que realmente está pasando Así ahí. es. Entonces, implica una serie de cosas que actualmente el regulador no está preparado para ello, ¿no? No, yo creo que sí, ¿eh? De hecho, yo creo que sí lo hace, ¿eh? El regulador hace eso. Lo que pasa es que, digamos, lo hace para digamos, situaciones muy particulares, no es consecuencia de la operación de la red dorsal, porque hoy ya no opera la red dorsal. Pero si, por ejemplo, hubiera alguien que denunciara a una empresa, por ejemplo, por trato discriminatorio, el regulador tiene las facultades actualmente para intervenir de oficio o de parte si fuera una denuncia e investigar si es que la empresa, por ejemplo, está cursando tráfico para sí misma en condiciones distintas de las que ofrece a terceros. O sea, yo creo que no, o sea, la verdad, el marco normativo no requiere que el regulador tenga más facultades de las que ya tiene, o sea, con las que tiene suficiente, y lo que tiene que hacer en este caso el regulador, y nosotros creemos que así lo va a hacer, es tener sobre este tema una vigilancia muy estrecha y mantener, digamos, una actitud muy cercana al proceso, digamos, de transacción, las transacciones que se van a dar entre los agentes. Y obviamente hay un costo de transacción. Ese es el costo de generar este operador de red neutral. Eso comparado con los problemas que podrían surgir de anticompetitivos, de tener un operador integrado verticalmente, queda claro que es mejor incurrir en estos costos, ¿no? O sea, es básicamente... Hace 10 años la cuota de mercado de los dos operadores más grandes en el Perú sumaba 75-80%, Ujú. hoy suma 90%. O sea, los números muestran eso. Sí. Y asociado con eso tenemos que hoy día en banda ancha, que es el tema que más nos interesa a todos en el mercado, somos el segundo país con precios más altos en la región, Ujú. luego de Bolivia solamente, que por su mediterraneidad tiene Tiene problemas estructurales. Y la penetración más baja en el orden de 4 o 5%, si uno suma fija o móvil, banda ancha, fija o banda ancha móvil, versus el rango de 10 a 15% de Colombia Sí. y Perú o Chile. Entonces, con esos números en realidad sí nos queda la preocupación. Si el marco normativo va a ser suficientemente duro, veremos qué ocurre. Otro tema sobre el financiamiento, dada la envergadura que pudiera tener la red dorsal, ¿ya existe una estimación sobre el orden de magnitud de las inversiones asociadas? La verdad lo que debía, y en algún momento se anunció a la prensa, era una cifra alrededor de $400 millones, pero lo que pasa es que esa fue la cifra que se utilizó a efectos del perfil. Cuando hacemos el estudio de factibilidad, obviamente, bueno, de hecho estamos ahorita en ese momento, esas cifras son mucho más afinadas, y estamos más o menos calculando que hacia mediados de julio debe estar ese trabajo ya terminado, y debe estar presentándose para que lo apruebe el SNIP, digamos, el sistema SNIP, la Oficina de Proyectos de Inversión del Ministerio, y ahí tendremos un valor, yo creo que ya bastante cercano de lo que va a ser la inversión requerida para el operador de la red dorsal, digamos, ¿no? Correcto. No quisiera adelantar en este momento una cifra porque hemos estado haciendo algunos cambios en algunas rutas respecto a lo que fue el perfil, unas cosas pequeñas, y eso puede alterar un poquito las cifras, y entonces, claro, cuando uno va sumando por aquí un poquito y otro poquito por acá, puede hacer que los números de repente ya no sean exactamente iguales. Y deban ajustarse. Sí, pero en principio es una inversión importante. Estamos haciendo a la mesa algunas estrategias de las que todavía no quisiera comentarles. Estamos viendo unas cosas, digamos, ya del lado del ministerio, unas políticas que pronto esperamos anunciarlas también, que podrían hacer que el monto se reduzca importantemente. Con lo cual la contribución del Estado a eso se puede reducir importantemente. Y fue importante, y entonces yo creo que podríamos tener ahí también unos ahorros sustantivos, ¿no? Que está vinculado con el tema, básicamente, para adelantarles algo, con el tema de el uso de las redes eléctricas del Estado. Todo lo que se establecía también en Claro, esta norma. sí. Exactamente. Y tengo una pregunta Sí, asociada a ese al tema. anterior sobre Sí. el financiamiento de las inversiones. Una de las disposiciones complementarias de la norma, el texto dice que el FITEL primero ya puede financiar red de transporte, cosa que antes no, ese es un Ujú. cambio que está dentro de lo esperado. Y específicamente hay una alusión a que contará también como fuente de financiamiento los recursos de fuente contractual que el Estado obtenga por los contratos de concesión de telecomunicaciones.
Eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de Telefónica del Perú, de Telefónica Móviles, perdón, cuyos términos contractuales deben ser concluidos en algún momento en el futuro no lejano, esos fondos irían, sea el monto que sea determinado, ¿esos fondos irían a Fitel? Bueno, el proceso de renovación, la verdad lo estamos evaluando. O sea, mal podría decir en este punto que destinaríamos estos fondos si es que llegáramos a un acuerdo con la empresa a esta actividad. Obviamente la ley establece que tiene que darse un uso a esto a temas de telecomunicaciones. Eso está claro. Sí, me pregunto si este texto incluye ese tipo de acuerdos contractuales que el Estado tenga como operador. En general, la idea ahí es que cualquier proceso de subasta o adjudicación se convierta en recursos que pasen a ser por parte del Fondo Fitel. Subasta o renovación, podríamos añadirle. Yo tenía una cosa complementaria y que parece importante destacar, que es que a mí me parece, una de las cosas que más novedosas es que en el artículo 6 del proyecto de ley se señala el tema con claridad, el tema de la neutralidad de la red, ¿no? Y literalmente dice, los proveedores de acceso a Internet respetarán la neutralidad de la red, por la cual no pueden de manera arbitraria bloquear, interferir, discriminar, restringir el derecho de cualquier usuario a utilizar una aplicación o protocolo independientemente de su origen, destino, naturaleza o propiedad. Eso me parece súper contundente, es algo que ha estado en debate, los operadores dominantes estaban reticentes a este tema y me parece algo importante que esté señalado con esa claridad. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué significa para Internet en el país que se haya puesto esto? Bueno, yo creo que significa que primero todos somos responsables de lo que usamos y cómo lo usamos. Y la idea aquí es que en principio pues la gente haga un uso absolutamente libre del Internet según lo que quiera, digamos, al uso que quiera darle. Obviamente también implica que tiene que asumir las responsabilidades de que ese uso sea correcto. Si es incorrecto, pues tendrá que asumir las responsabilidades legales y penales de eso. Y están todas las personas que han sido demandadas por tema de pornografía infantil y todas estas cosas, que es una cosa importante no confundir. O sea, estamos hablando de una cosa particular, muy puntual, que no puede generar una situación, que hemos hecho, no podemos regular por digamos, anécdotas, ¿no? Claro. O sea, hay un problema con la pornografía infantil, que lo hay, y creo que es un tema que hay que perseguirlo y eliminarlo, o sea, pero no podemos decir que porque esto puede surgir, entonces tenemos que permitir al operador que él decida qué es lo que yo puedo Las usar. aplicaciones son Claro. accesibles, sí. Yo pago por una conexión a Internet y yo tengo el derecho a usarlo en lo que a mí mejor me parezca. Mientras sea legal, pues nadie tiene por qué restringirme. Entonces, el gran tema aquí es que esto es un debate efectivamente que hay en el mundo que tiene que ver básicamente no con un problema moral ni legal, probablemente, sino tiene que ver con una cosa comercial. Y es que cuando a mí me permiten tener acceso a cualquier aplicación, lo que va a ocurrir es que yo puedo tener aplicaciones, por ejemplo, muy demandantes en video, ¿no? YouTube, videoconferencias, ¿no? Entonces, claro, el patrón de tráfico y de la demanda de tráfico de un usuario que es muy intenso, por ejemplo, en YouTube, es distinto de quien solamente lee correos electrónicos con poco texto. Entonces, claro, desde el punto de vista de uso de capacidades, que usa mucho video, pues jala mucha información a la red y su ancho de banda es muy exigido. Y bueno, eso él debería reflejarlo en el que debería pagar más por tener un ancho de banda mucho mayor. Claro. Y así de sencillo. O sea, eso el mercado tiene un mecanismo para reflejar esas disposiciones a pagar. Lo que obviamente ocurre es que algunos operadores no siempre están, digamos, de acuerdo con los perfiles de tráfico, porque aquí hay un proceso digamos, de caza, en términos que el operador trata de acercarse poniéndole un precio a quien tiene una capacidad, digamos, de bajada más alta, y de repente él descubre otra fuente de una mayor capacidad de bajada de información. Entonces, claro, siempre están corriendo uno detrás del otro a ver quién gana. Y bueno, esa es parte del trabajo comercial. O sea, entonces lo que no podemos hacer es restringir eso. Yo creo que el emblema de esto fue el tema de Skype, ¿no? O sea, que hubo operadores en el mundo que quisieron bloquear la entrada de Skype. Correcto. Y para nosotros eso no está bien. Nosotros consideramos que hay que hacer un uso restricto del Internet, que si quieres usar Skype con una calidad de voz apropiada, pues tendrás que pagar más por capacidad, por ancho de banda mayor. Bueno, sí, nada más.
O sea, Claro. Sin bloquear. Sí, No, sí. porque, y la idea es no tener otra vez incentivos perversos para que los propios operadores bloqueen a su antojo aplicaciones que les parezcan o no pertinentes. Para digamos. nosotros el tema de los operadores son eso, son operadores. Entendemos que muchos de ellos, adelantándose a lo que viene, pues están tratando también de desarrollar contenidos. Es normal. Pero lo que no pueden pretender es que sus contenidos tengan privilegios sobre los contenidos de otros. O sea, eso no es democrático. Además, ¿no? para que quede súper claro para los televidentes, es acá no estamos hablando de lo que se operará la red neutral en esta red dorsal, está hablando en general, o sea, estamos hablando Sí, de la neutralidad claro. de red para todo lo que es el Internet del Para país. quien tenga una conexión de Internet con quien sea, con el operador que sea, él tiene que tener el uso irrestricto de esa capacidad para poder hacer lo que él quiera a las velocidades que él contrató y al precio que él pagó. A menos que sea ilegal, pero en ese caso para eso hay una fiscalía, para eso hay un poder judicial que dirán, este señor está haciendo un mal uso de este servicio por estas características y él asumirá la responsabilidad legal y penal de eso. A mí me parece súper destacable este artículo 6, me parece que realmente pone al Perú, al igual que en Chile, a la delantera de todo ese tema, Ese aspecto es muy- y muy es súper resaltante. Entonces que nosotros queríamos felicitarlos por haber mantenido ese acuerdo. Y fue importante porque esto está vinculado con el tema de contenidos. Claro. Totalmente, que es crucial también Claro, aquí en la ley. o sea, lo que nosotros queremos es convertir al Perú en un gran proveedor de contenidos para el mundo. Claro. O sea, la verdad, a eso estamos apuntando. O sea, la verdad, lo que queremos es hacer lo mismo que hizo Gastón Acurio con la comida. O sea, generar un aumento en el ego del peruano y descubrir que tiene cosas buenas, ¿no? La comida es una de ellas. Bueno, queremos descubrir que tenemos... El Perú tiene uno de los números más altos de campeones mundiales de matemáticas del mundo. O sea, es una cosa de la que tenemos que estar orgullosos. O sea, el número de jóvenes estudiantes de secundaria campeones mundiales de matemática, el Perú tiene el tercer lugar en el mundo. Lo cual es espectacular considerando que los índices de calidad educativa en el Perú... Claro, nuestro problema no es ese, nuestro problema es que esta gente que es brillante luego se quede en el país y haga ciencia. O sea, esa es nuestra tragedia. O sea, no es que no tengamos gente capaz. Lo que hay que hacer es que esta gente tiene que descubrir que puede hacer, por ejemplo, software y puede vendernos en un aplicativo, en el móvil o en la computadora, vendernos información que nos puede ser útil. Desde el clima, desde la congestión del tráfico, lo que él quiera. O nos puede regalar, entre comillas, un software, pero él vender un banner publicitario. O sea, por Dios, ¿qué cosa es Facebook? O sea, es una aplicación. O sea, no es nada más que una simple aplicación. Súper exitosa. La pregunta es, ¿por qué no podemos tener aquí un creador de una red social, por ejemplo, local, con contenido local, que sea distinta a Facebook? Siendo está muy buena, no quiero quitarle mérito a Facebook, pero por ejemplo, ¿por qué no podemos tener? Y ahí, para hacerle un cherre telefónico y no vean que todo lo que hacemos es criticar a los operadores, el proyecto Wire es una iniciativa que está rescatando talentos por centenares, justamente de potenciales Facebook, ¿no? O sea, nace es para eso. Claro, pues no Para solamente ser eso, nosotros sino que... aglutinador de pero no solamente eso, sino que el tema de la neutralidad apunta a eso. Es decir, ¿por qué no podemos tener, por ejemplo, imagínense que tenemos a un ingeniero electrónico de la UNI que desarrolla un nivel de compresión para videoconferencia tan alto que uno puede hacer videoconferencias ahora a capacidades de transporte mucho menor? ¿Y qué pasa si algún operador lo bloquea? Porque no le resulta rentable. O sea, yo creo que hay una cosa que necesitamos... Tenemos un minuto para cerrar. No sé si quieres hacer una pregunta final, Carlos. Únicamente que mencionar, consultar cómo será la articulación entre las entidades que están citadas en la norma para operativizar el plan trazado. Me refiero puntualmente a un GI que a quien en la norma se le asigna un rol fundamental precisamente en el desarrollo de aplicaciones para gobierno electrónico que es tan necesario en el país. Bueno, OGI es justamente un organismo del Estado que está justamente encargado de todo lo que tiene que ver con el gobierno electrónico, y de cara a que estamos hablando de una estrategia que va a llevar, digamos, el eje del crecimiento en los distritos van a ser el gobierno, el Estado, posta de salud, comisaría, alcaldía, colegio. Obviamente se requiere que estas unidades no solamente estén capacitadas, o sea, hay un tema de alfabetización digital que tenemos que trabajar conjuntamente con OGI, por ejemplo, muy fuerte, para empezar en el Estado y luego comenzar a nivel del resto de la sociedad civil. Y la otra cosa que también tenemos que trabajar es todo el tema de cambiar la perspectiva del uso del Internet en los gobiernos locales. Hoy día estamos con esta versión de la web 1.0 en el cual el gobierno municipal tiene contratado una capacidad de un servidor y pone alguna información para que los ciudadanos se enteren. La idea es pasar a webs interactivas, o sea, dar el salto, ¿no? Y comenzar
hacer que los gobiernos municipales comiencen a tener trámites, por ejemplo, en línea. Y hablo de municipios, digamos, distritales, donde el ciudadano podría estar conectado a una cabina pública en un centro poblado a 5 horas de distancia en camioneta o en combi, y que con simplemente entrar a la cabina se puede ahorrar estas 5 horas de distancia de ida y de vuelta. Igual el que emigró a Lima y requiere una partida de nacimiento. Por ejemplo. No, pero además de los trámites implica contando con esta plataforma y con el Estado interconectado, es como es que el Estado hace una reforma de sus propios procesos para llevar el Estado al ciudadano, ¿no? Además. Con salud, educación, Sí. seguridad, o sea, las comisarías interconectadas, es decir, es un Estado que realmente pone las mejores prácticas para atender a sus ciudadanos. Que, por ejemplo, en el caso de las comisarías es interesante, es poder poner una denuncia en la comisaría y que terminada la denuncia y firmada la misma, eso esté en toda la red. Y la podrías denunciar con tu DNI electrónico desde cualquier acceso a Internet. Así ¿No es es. cierto? Entonces, no es que Exactamente. tienes el tiempo de ocio de policías burócratas sería, o sea, no de ocio, digamos, de un trabajo que no destinado a la seguridad, Así estaría destinado a cuidarnos todos mejor. Sí, y no estaríamos haciendo perder tanto tiempo a la policía sacando certificados de domiciliarios. y Por sabe poner, cuánta cosa más por poner que- un ejemplo. Sí, ¿no? sí, claro. Bueno, Y ganamos todos. muchas gracias Raúl, muchas No, gracias a usted, gracias Carlos por este programa especial. Nada, felicitar por todo el empuje que ha puesto el Ministerio en el desarrollo de este proyecto, tanto en realidad desde la gestión anterior y también por supuesto la gestión que tú estás a cargo en el viceministerio del ministro también. Y bueno, y para adelante, ¿no? Felicitarnos todos porque este proyecto sea un éxito y que efectivamente sea Exactamente. el inicio de un nuevo país digital, ¿no? Listo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Chao.